Jueves 8 de noviembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Fafo Gavilanes, asambleísta de Alianza País por Bolívar, presidente de la Comisión Ocasional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, el ponente del proyecto de reformas, el primer debate en el Pleno de la Asamblea sobre el informe de la Comisión Ocasional para la reforma integral a la Ley de Tránsito, la inclusión de dispositivos técnicos en las vías y en los vehículos para el control de potenciales infractores. También estará Reichel Erazo, coordinadora nacional de Red LACTRANS, Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. Desde la incorporación de la identidad de género en la Constitución de Montecristi, crece la introducción de este tema en la legislación nacional, su réplica sobre la ideología de género. Y además nos acompañará Eduardo Valencia, veedor de la Auditoría de la Contraloría a la Deuda Pública, miembro del Foro de Economía y Finanzas. La proforma del presupuesto 2019 cumple con las observaciones de la auditoría en camino hacia la estabilidad y el equilibrio fiscal, o se sigue dando largas a reformas estructurales, las cifras del déficit y el endeudamiento. La jueza Daniela Camacho dictó auto de llamamiento a juicio para el expresidente Rafael Correa por el secuestro del político Fernando Balda. Además, lo declaró prófugo y reiteró la prisión preventiva y la notificación a Interpol para que sea ubicado y capturado. Este juicio queda así suspendido para él y para Pablo Romero hasta que se presenten o sean capturados. En caso de que esto no ocurra, el exilio voluntario del expresidente durará 10 años. Cerca de 3 horas le tomó a la jueza Daniela Camacho relatar detalladamente los elementos para sustentar su fallo. Decidió dictar auto de llamamiento a juicio en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, como autor del delito de plagio o secuestro al político Fernando Balda, hecho ocurrido en agosto de 2012 en Bogotá, Colombia. La jueza declaró prófugo al exmandatario. Esta fue la reacción de su abogado. No es una sorpresa la que hemos recibido, esperábamos algo así, porque durante las últimas semanas habíamos sido testigos de una desaprensiva presión de carácter político sobre la señora jueza, una actitud realmente evidente y pública. Sin embargo, el juicio se suspende para Rafael Correa por su condición de prófugo. No será juzgado hasta que se entregue voluntariamente o sea detenido. Si él dice que es inocente, entonces le invitamos a que se presente y se defienda. Tiene que defenderse. Nos ha dicho en tantas ocasiones que los hombres honestos se entregan porque no le tienen miedo a la justicia. Nos ha dado como ejemplo a Glass o a Lula, y resulta ser que él no se siente tan honesto, tan transparente, tan inocente, que no nos está dando la cara. La fiscal general subrogante anunció que apelará, pues solo se aceptó uno de los 2 delitos propuestos. Hay una parte que está sobreseída, que como ustedes escucharon es por la asociación ilícita. Sin embargo, nosotros haremos el análisis respectivo para continuar con el proceso. Además, se llamó a juicio al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, para quien también se suspende el proceso por estar prófugo en España. Esto es un juicio eminentemente político. Es una persecución política en contra de los funcionarios del Estado. Solo serán juzgados los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, cooperadores eficaces de la Fiscalía. Bueno, el caso Balda data del año 2012, cuando en Bogotá los agentes de inteligencia ecuatorianos Raúl Chicaiza y Diana Falcón de la SENAIN contrataron a una banda de delincuentes colombianos para que ejecuten el delito. En el secuestro se usaron fondos públicos entregados por la Presidencia de la República. Los agentes Chicaiza y Falcón se acogieron a la cooperación eficaz introducida en el Código Penal en la década de la Revolución Ciudadana para poder obtener rebaja de pena a cambio de información sobre los autores mediatos o intelectuales del delito. Recordemos. El político Fernando Balda, abierto opositor al gobierno del entonces presidente Rafael Correa, realizó varias acusaciones en contra del exmandatario y de su régimen, lo que le valió procesos judiciales que lo llevaron a huir a Colombia. A inicios del 2012, Correa ordenó ubicarlo en Bogotá, según declaró su exsecretario de Inteligencia, Romy Vallejo. Luego, el 13 de agosto del mismo año, una banda de colombianos lo secuestró en Bogotá, pero tras la alerta de un taxista y una persecución policial, lo abandonaron. La policía de Colombia detuvo a los autores materiales, quienes confesaron que fueron contratados por agentes de inteligencia del gobierno ecuatoriano. Un medio colombiano reportó la detención y entrevistó a las autoridades locales. Las órdenes de captura, donde decían que eran secuestradores que venían con un trabajo con lo que es el gobierno ecuatoriano. Los detenidos
detenidos que actualmente cumplen su sentencia identificaron al agente Raúl Chicaiza y aportaron pruebas como este recibo a su nombre del alquiler del vehículo en el que intentaron secuestrar a Balda. Tras 6 años del hecho, Chicaiza y la agente Diana Falcón, quien también participó en la operación, han confesado y son cooperadores de la Fiscalía. Entregaron documentación como estas cartas que enviaron a Correa cuando aún era presidente. Le pedían ayuda frente al proceso penal que llevaban las autoridades colombianas. La Fiscalía sostiene que la operación ilegal se ejecutó con fondos públicos y señala al expresidente Rafael Correa de haber ordenado el secuestro de Fernando Balda. Chicaiza y Falcón declararon que el exmandatario estaba al tanto de todo. Por su parte, Correa sostuvo que pudo ser un ajuste de cuentas o un caso de exceso policial. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. El Ecuador vivió durante una década una dictadura con ropaje constitucional, revestida a su vez de graves limitaciones a la libertad de expresión y a las funciones judicial, legislativa y de control político, y de transparencia y control, que impidieron que la ciudadanía tenga pleno conocimiento y conciencia de lo que estaba ocurriendo. Gracias a esfuerzos investigativos independientes hechos en el extranjero por el Consorcio Internacional de Periodistas con los papeles de Panamá y las investigaciones de fiscales y jueces del Brasil, Estados Unidos, Suiza y otros países, la ciudadanía ecuatoriana por fin tuvo información de que el crimen organizado se había apoderado del Estado ecuatoriano. En este caso, gracias a la justicia de Colombia, se pudo conocer el caso Balda. La libertad de expresión y la justicia están recuperando su independencia gracias al presidente Lenín Moreno. El fiscal Paul Pérez Reina y la jueza Daniela Camacho están haciendo historia. Que sus ejemplos sirvan para que la República recupere su dignidad. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ...2018 ha sido un año horrible por los secuestros, los siniestros de tránsito en carreteras, mientras los noticieros de la mañana y la comunidad reportan diariamente atropellos a peatones en las ciudades. En tal virtud, la Asamblea Nacional creó una comisión ocasional para preparar un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Está con nosotros Fafo Gavilanes, asambleísta de Bolívar por Alianza País, presidente de la comisión ponente del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo cordial a todos los televidentes del país y en especial a la hermosa ciudad de Guaranda, que cumple 198 años de independencia este día, sábado 10 de noviembre. Y al mismo tiempo rechazar categóricamente las expresiones emitidas por el abogado Felipe Rodríguez en el programa La Posta en contra de la hermosa ciudad de Guaranda. El mandato del CAL a la comisión es para impulsar una reforma integral a la Ley de Tránsito y se han unificado 21 proyectos que se habían venido presentando desde la legislatura anterior. En estos 3 meses de trabajo efectivo de la comisión, ¿cuáles han sido los temas prioritarios del proyecto? Primero, basarnos en principios, transparencia, manejar la participación ciudadana y la objetividad. Con estos 3 principios hemos marcado 4 ejes fundamentales: el de tránsito, transporte terrestre, seguridad vial, tecnológico. Esto nos permite crear la convivencia vial para buscar una seguridad vial integral en el país. Por eso, fomentando el trabajo, cuidando el empleo, hoy emitimos la responsabilidad a los conductores, no esperar a perder los 30 puntos para empezar a recuperar, sino más bien que voluntariamente por 3 ocasiones puedan recuperar 15 puntos, 10 y 5 respectivamente, emitiendo cursos representativos en diferentes institutos y escuelas de conducción.
Si no lo hacen por descuido, por falta de tiempo o por irresponsabilidad, les suspendemos la licencia por 60, 120 días hasta un año, para que obligatoriamente hagan un curso y puedan recuperar sus puntos. De igual manera, creamos una malla única curricular para que en todas las escuelas de conducción se dicten materias acreditadas por el Consejo de Educación Superior CASES y coordinadas por las instituciones correspondientes que corresponden a la educación superior. Esto nos permite tener una formación, evaluación y seguimiento en el conocimiento de los conductores. De igual manera... Varias veces se ha reformado la ley. Esta ley recoge en gran parte las recomendaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Pero el problema de fondo que resalta es el incumplimiento de la ley, lo cual depende de autoridades que evidentemente no cumplen sus deberes de control. Pues no es que no las están cumpliendo solamente los controlados, sino los controladores. ¿Qué mecanismos han escogido para asegurarse de su cumplimiento, de que la ley no sea burlada y de que sus infractores no continúen sembrando de muerte calles y carreteras? Efectivamente, esta iniciativa promulgada por la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, permite la participación ciudadana, que los ciudadanos podamos evaluar a los agentes de tránsito. Esto nos va a permitir tener un doble eje y un doble control. Por eso es que en el Consejo Consultivo ya no estará dirigido por el ministro del ramo, sino estará dirigido por un delegado de la sociedad civil electo por la Ley de Participación Ciudadana. Y en el artículo 4, de manera puntual, expresa, ponemos de que se dicte la materia de tránsito y seguridad vial en todas las unidades educativas del país. Por eso es la malla única curricular que tenemos que hacerlo a nivel nacional, para que tanto maestros que forman a conductores y como estudiantes que son formados para conductores tengan el mismo nivel y la misma acreditación por el ente rector de la educación superior. Adicionalmente, actualmente existen una serie de dispositivos técnicos que pueden ejercer dentro de los vehículos o en la vía pública un control severo y despersonalizado de los infractores para evitar las infracciones que más siniestros causan, como el exceso de velocidad y el uso del celular mientras se conduce un vehículo. Por ejemplo, el tope de velocidad para el acelerador. Pero en el proyecto se da un año de plazo para instalar estos dispositivos y no sería raro que ese plazo se alargue después. Es urgente la aplicación de las reformas. ¿Por qué un plazo tan largo? Este primer debate no está escrito en piedra. Por eso nosotros disponemos la colocación a todos los vehículos públicos y privados mayores a 3.5 toneladas de la colocación de dispositivos electrónicos para poder dar seguimiento a través de un software conectado con el ECU 911 segundo a segundo de la velocidad que se traslada. El tacógrafo es un ente fundamental e instrumental en donde el conductor inserta su licencia al ingresar y al salir y al terminar su recorrido. Esto nos permitirá saber qué conductor está permanentemente en el viaje de ida y de vuelta. También pedimos en la reforma de que se haga exámenes médicos a los conductores. Sin embargo, de aquello, abiertos al diálogo, abiertos a construir esta ley fundamental que el país lo exige, sobre todo para cuidar la seguridad integral de la familia ecuatoriana. Ahora, la seguridad integral también involucra a los privados, porque este control es para el transporte público, pero la mayoría de los vehículos son privados y no se los considera. Tampoco mecanismos para que el celular sea de manos libres, ni controles de velocidad en las ciudades que combinen fotorradares, semáforos intermitentes y señales de tránsito para los peatones como el paso cebras. Simplemente no existen. Tomó en cuenta la comisión que el siniestro más frecuente es el atropellamiento a peatones, que lamentablemente
por lo general solo involucra a una persona y no a 20 o 30 que les ocurre en las carreteras. Por eso, en el eje de transporte terrestre, exigimos a los gobiernos autónomos descentralizados de que tengan los centros técnicos de verificación, porque no solo podemos hacer verificaciones oculares, sino tienen que ser técnicas. Y a hoy también disponemos de que no necesariamente sean entes públicos, sino también alianza público-privada y de igual solo privados. Para peatones, personas que manejan bicicleta, personas de grupos vulnerables, exigimos a los gobiernos autónomos descentralizados construir espacios adecuados para su movilidad. Por eso hablamos de la convivencia vial y no habrá ley en el mundo de que pueda ser efectiva si no tenemos una cultura vial, todos los actores quienes hacemos movilidad humana. Fafo Gavilanes, ponente de las reformas a la ley de tránsito. Gracias por participar en Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Buen día. Estefi. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Rachel Erazo, coordinadora nacional de la red LACTRANS. La nueva legislación ecuatoriana introduce ideología de género o identidad de género al centro de la polémica. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. La red LACTRANS fue creada en 2004 y está integrada por 24 organizaciones lideradas por mujeres trans y se describe como una organización que promueve principios de inclusión con énfasis en la equidad de los géneros y sus expresiones. Rachel Erazo, coordinadora del proyecto Red Trans. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. A usted por acompañarnos. Han solicitado su derecho a la réplica por las declaraciones hechas aquí por el escritor argentino Agustín Laje. Empecemos escuchando algo de lo que él dijo cuando hablaba de la ideología de género. La ideología de género no nace ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Chile, ni en América Latina. La ideología de género nace desde hace varios años ya, por lo menos desde la década del 50 del siglo anterior, en el primer mundo. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, Inglaterra, entre otros, donde las izquierdas se percataron que ya no podían hacer una revolución obrera como Marx hubiese querido. La revolución de clases estaba inhabilitada por la realidad socioeconómica de los obreros de esos países avanzados. Los obreros querían cambiar el automóvil, ya no más el mundo. ¿Qué hacemos entonces? Llevemos la dialéctica que antes aplicábamos al mundo de la economía, al mundo de la cultura. Y digamos que si antes había un conflicto entre un obrero y su patrón por el capitalismo, ahora digamos que hay un conflicto y una guerra de sexos, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, entre el homosexual y el heterosexual, entre el transexual y el heterosexual, etcétera, etcétera. Esto es tan viejo como la política, divide y reinarás, está en la médula de estos procesos. ¿Cuál es su réplica? Bueno, lamentablemente el señor emite una serie de criterios directamente sin fundamento alguno. Para comenzar, el tema de ideología de género, la supuesta ideología de género, es un término que académicamente ni siquiera soporta ningún debate porque no existe. El hecho de, por ejemplo, relacionar una ideología, porque parece que el señor quiere relacionar dos ideologías políticas, hacer creer lógicamente de que el feminismo extremo, como algo así el señor estaba diciendo, está generando una serie de conceptos que no tienen ni siquiera una fuente y una aseveración. El feminismo, por ejemplo, es una materia que justamente se crea y se nace, lógicamente, para poder equiparar la equidad de género entre hombre y mujer, muy por el contrario del machismo, que es lo que maneja al parecer el señor Laje, que es la superposición, ¿no es cierto?, del hombre sobre la mujer. Lo que sí existe, lógicamente, y la tenemos todos y todas, es la identidad de género, que es, lógicamente, la manera como
cómo social y culturalmente todas las personas nos identificamos, cómo queremos que las personas también nos identifiquen, tiene relación con el rol de género, es decir, ser hombres y mujeres. Eso no es por ningún lado ideología de género, y muchas de las veces los hombres y las mujeres no tenemos directa relación bajo la biología bajo la que nacemos. Efecto de eso somos las personas trans, por ejemplo. Él decía, cuando hablaba que cuando se habla de género nos referimos a aspectos de nuestra sexualidad configurados culturalmente. Por eso él hablaba de cuestiones ideológicas y no biológicas, como es el sexo de una persona. Y que entonces cuando en leyes se está incluyendo temas, por ejemplo, para promover la igualdad de género, no necesariamente se están refiriendo solo a la igualdad de hombre-mujer, sino a promover la diversidad de géneros. ¿Ustedes lo ven así? Mire, es muy importante hacer una separación sobre lo que también estaba diciendo el señor, adoctrinamiento, que es muy diferente a educación sexual. ¿Qué es lo que ha venido pasando en escuelas y colegios ahora con el llamado bullying? Que lógicamente por efectos del desconocimiento de lo que significan las diversidades LGBTI, lo que significa también una educación sexual responsable, existen muchos efectos negativos, discriminatorios lógicamente hacia chicos y chicas de la población LGBTI. Lo que se pretende lógicamente es informar sobre los conceptos y sobre la realidad de las diversidades sexogenéricas. No se pretende bajo ningún concepto homosexualizar, como es el criterio que se viene manejando, muy por el contrario de lo que sí se hace con las personas LGBTI en las famosas clínicas de homosexualización. Es decir, cosas de las cuales acusan a sociedad civil organizada es lo que principalmente bajo la hegemonía de los poderes hegemónicos se quiere determinar y se quiere anular conquistas legítimamente adquiridas y otras lógicamente que son deudas pendientes del Estado. Cuando hablábamos con María Sol Mite, que es presidenta de la Coalición de Mujeres Trans, sobre temas que se están incluyendo, por ejemplo en el Código de la Salud, revisamos un artículo que habla sobre la educación en la promoción de la salud y dice que los programas de estudio de establecimientos educativos deben incluir contenidos que fomenten conocimiento de, ahí habla de derechos en salud, prácticas saludables, pero después dice que promuevan el autocuidado y la igualdad de género. Y cuando preguntamos qué entienden por promover esa igualdad de género, nos contestó lo siguiente. El promover la igualdad de género quiere decir romper esos estereotipos sobre el patriarcado y sobre el machismo para poder efectivamente evitar femicidios, evitar violencia contra la mujer. Y por supuesto, la diversidad sexual está incluido en todo esto en un tema de restitución de derechos. Es decir, en el Código Orgánico de la Salud, por primera vez en la historia del Ecuador, el Estado ecuatoriano empieza a pagar la deuda histórica que tiene hacia las personas trans. ¿Qué significa entonces para ustedes el promover en establecimientos educativos la igualdad de género con temas de diversidad sexual? Justamente lo que decía María Sol es correcto. Es lógicamente, por un lado, informar a las personas, a los chicos, sobre el hecho de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Muy por el contrario, la sobreposición del machismo, ¿no es cierto?, la hegemonía y la heteronormatividad que dice que, lógicamente, el hombre tiene siempre privilegios, está implícito de alguna manera. Y por otro lado, pues también la heteronormatividad que nos forma una línea lógica, ¿no? Decir que, por ejemplo, si tú naces varoncito, bajo la biología tienes que comportarte como un hombre, que eso ya es identidad de género. Vuelvo y repito, cómo nos identificamos las personas, y al nacer varoncito, sentirte un hombre, ¿no es cierto?, tiene que gustarte las mujeres, es decir, el sexo opuesto. Las personas LGBTI rompemos ese esquema por nuestra naturaleza, porque las diversidades sexuales siempre han existido. Es precisamente eso una de las cosas que hablamos cuando decimos información y educación. Claro, pero una cosa es información y otro es promover. Por eso el tema de hablar en que en
en establecimientos educativos se debe promover, y cuando hablan de igualdad de género, dejar en claro que no se refieren únicamente a la igualdad entre hombre y mujer, sino que se está incluyendo lo que ustedes consideran que es toda la diversidad sexual y por ende estos conceptos. ¿Cómo se deberían promover entonces a su juicio estos conceptos o informar sobre estos conceptos en establecimientos educativos, como lo ha aprobado el Código de la Salud, que está por aprobarse más bien? Bueno, es que es sobre la naturaleza de lo que inclusive dice la Constitución Política. El artículo 10, numeral 2, dice que todos somos libres e iguales, sin distinción alguna, sobre todo en orientación sexual e identidad de género. Y, lógicamente, con la misma educación estamos promoviendo la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también el hecho de que, aparte de la heterosexualidad, existen otras diversidades sexuales que deben ser respetadas, no inculcadas. No podemos inculcar a una persona heterosexual a ser homosexual y obviamente viceversa, pero sí podemos educar a no discriminar, al hecho de que no es importante si somos o no heterosexuales o homosexuales, esas son condiciones secundarias de cada ser humano. Lo importante es respetar a los seres humanos por esa principal condición, el hecho de que somos seres humanos. No deberíamos tomar en cuenta en este sentido ni siquiera si somos parte o no de una diversidad sexual, simplemente respetar las diferencias. Eso es todo. Son las réplicas de Rachel Erazo, la coordinadora del proyecto Red Lat Trans, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Eduardo Valencia, el veedor ciudadano a la Auditoría de Contraloría a la Deuda Pública. Un PIB 2019 aumentado de 103.000 a 113.000 millones de dólares. ¿Es correcto para medir déficit y endeudamiento? Volvemos con eso, no se vaya. Según el Banco Central, el Producto Interno Bruto 2017 de 103.000 millones de dólares registró un crecimiento interanual del 0.9% en el segundo trimestre 2018. Pero en la proforma 2019 se considera un PIB de 113.000 millones, con un crecimiento interanual del 9%. Al respecto, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dio la siguiente explicación. Veamos. Una cosa es el crecimiento del PIB nominal y otra cosa es el crecimiento real de la economía, que descuenta los efectos del incremento de los precios y más bien se ajusta al tamaño de la cantidad de bienes y servicios que se producen. Es así que cuando hace referencia, Alberto, de que se va a crecer en un 9%, está comparando cifras nominales. Cuando hablamos del crecimiento de la economía, hablamos en términos reales y es así que esa proyección de crecimiento para el año 2019 es del 1,43%. Las cifras que usted muestra, Alfredo, también son en términos reales, descontando, insisto, el efecto de precios y quedándose con el efecto del crecimiento real de la economía, es decir, cuánto más produce la economía. El año pasado, en términos nominales, la economía, efectivamente, usted dio una cifra de 104.000 millones de dólares. Este año se estima que el tamaño de la economía llegue a 109.000 millones de dólares y el subsiguiente, en el año 2019, 113.000 millones de dólares. Eduardo Valencia, veedor ciudadano a la Auditoría de Contraloría a la Deuda Pública. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Este salto del PIB a 113.000 millones de dólares desquicia aparentemente todos los porcentajes y supuestos. ¿Es aceptable la explicación del ministro o es una nueva forma de esconder el bulto del déficit y la deuda? No solo que es inaceptable, sino que también en efecto está ocultando, está utilizando hábilmente las cifras y conceptos económicos. Si es que el ministro que quisiera hablar de verdad y decir que lo que ellos han querido decir es de que la economía está utilizando el concepto del Producto Interno Bruto en términos reales, debería saber el ministro, por su alta posición que ocupa, de que el PIB en términos reales a precios del año 2007, es decir, a precios constantes, llega a 70.000 millones de dólares, que es una diferencia radical con los 113.000
103.000 que ustedes pusieron en pantalla, con los 104.000 que a septiembre del año 2018 fueron publicadas por el propio Banco Central y por tanto utilizaron cifras nominales. En términos nominales, se establece en la proforma que el PIB va a llegar en el año 2019 a 113.000 millones de dólares, haciéndole crecer en un 8,6% en el lapso de un año. Eso es simplemente inaudito. El ministro ha utilizado un galimatías realmente desconcertante, porque cuando el ministro de Economía no da cifras ajustadas a la realidad económica, a la técnica económica, y trata de disfrazar los conceptos que evidentemente les interesa, porque mientras más alto sea el PIB nominal, el déficit fiscal será menor y tratará de cumplir con la regla macrofiscal. Así que yo realmente creo que la intervención del ministro fue muy desafortunada. La crisis empezó con la caída del precio del petróleo, que colapsó el modelo de desarrollo que se estableció en el Ecuador. Se ha estabilizado en alrededor de $60 el precio por barril, pero no recupera el nivel de la bonanza, ni tampoco parece que lo va a recuperar. Por otro lado, a pesar del ITT, la producción está cayendo. En octubre fue 514.000 barriles diarios, cuando hace 2 años era 560.000 barriles. La programación cuatrianual, sin embargo, prevé una producción récord de 700.000 barriles por día. ¿Es realista esta previsión con los nuevos contratos de prestación de servicios? ¿Recuperará el Estado gastador su solvencia? A mi manera de ver, esto es una tragedia que durante los últimos casi 12 años, porque 10 de Correa y prácticamente estamos en el segundo año del actual gobierno, las tasas de aumento de la cantidad de barriles de petróleo, aquí sí cantidades reales, 520.000, la cifra que usted acaba de mencionar, es menor que la que teníamos hacia el año 2007. Es decir, el país no solo que ha sido un fracaso en general en haber promovido la producción, porque caen todos los sectores productivos, cae la agricultura, hasta ahora sigue cayendo la manufactura, cae la construcción, el país tiene una tasa de crecimiento cercano a cero, es un país estancado, sino que el recurso más importante, el petróleo, tampoco se ha reactivado y no se han aprovechado los altos precios que hubo durante la década pasada, ni tampoco se aprovechó los altos precios que ha tenido en los últimos 6 u 8 meses. Así que realmente parte del fracaso de los dos gobiernos en materia de producción, como alguna vez algunos analistas hemos dicho, el país se olvidó de producir. La tragedia de todas las cifras que se ponen en el presupuesto hay que entenderla siempre en un contexto. Ese presupuesto no ayuda a nada a reactivar la economía está estancada en el sector real porque cae la producción, la Reserva Monetaria Internacional es una de las más bajas de la historia en momentos en que ha habido altos precios del petróleo, el sector monetario está en problemas, el sector fiscal tiene altos déficits, el sector social tiene una alta tasa de desempleo, es decir, es un fracaso de la economía global y por tanto el presupuesto no ayuda absolutamente para nada. La proforma 2019 entonces no cumple con el ajuste de transición previsto en la auditoría de Contraloría. Por supuesto que no. Realmente la Contraloría, que es el órgano oficial para determinar cuál es la cifra más aproximada, la más exacta en materia de deuda, ya expresó en abril del año presente, hace ya más de 6 u 8 meses, expresó que la deuda llegaba a 70.000 millones de dólares. Yo formo parte de esa veeduría y sé por eso que esa es la cifra oficial. No obstante, siempre la tratan de disfrazar y lo más grave que está sucediendo es de que a lo largo de estos 18 meses los 3 ministros de Economía, incluido el actual, siguen endeudando al país y los costos de ese elevado endeudamiento continúan. En la proforma de este año se añaden 1.000 millones de dólares más de intereses respecto del año pasado, casi un 33%, llegando a superar ya los 3.000 millones de dólares. Todo eso es extremadamente grave porque evidentemente el país sigue endeudándose, es la deuda lo que soluciona los problemas, no hay producción, no hay ingresos, no hay generación de divisas, el sistema monetario está a punto de colapsar y por tanto así hay que entender el asunto. Si tú, Alfredo, me das un pequeño chance, me encantaría exhibir una nota del diario El Comercio del día de ayer que determina el alto nivel de subsidios. Lo que voy a decir sale un poquitito del análisis ortodoxo de la proforma, porque la proforma establece muy elegantemente
exactamente cuáles son ingresos, egresos y cuál es el déficit. Pero voy a mencionar las siguientes cifras, tomando esta publicación del Diario del Universo del día de ayer. El nivel de subsidios del país para el año 2019 asciende a la friolera de casi 7.000 millones de dólares en un año, duplicando el nivel de subsidios del año pasado. Pero lo grave de este asunto es que si sumamos estos 7.000 millones de dólares de subsidio, más los 10.000 millones de dólares que se paga a la burocracia, lo que se llama la anónima, tenemos 17.000 millones de dólares. Y si a eso añadimos el servicio de la deuda, de capital e intereses, que se aproxima también a 10.000 millones de dólares, tenemos 27.000 millones de dólares solamente en estos tres rubros, que supera en más de 1.000 millones el total de gastos establecido en la proforma, que llega a 26.000 millones de dólares. Es decir, si en tres rubros el país tiene un egreso anual de 27.000 millones de dólares, implica que los ingresos normales, los ingresos totales, que en la proforma llega a 22.000, no alcanzan para cubrir solamente tres rubros. Hay un déficit de 5.000 millones de dólares. Si es que se añadirían todo el resto de gastos, realmente el déficit de la economía es inmensamente más grande que el 3.2% que el ministro de Economía ha presentado ante el país. Eduardo Valencia, veedor ciudadano a la Auditoría de la Deuda Pública. Gracias por participar en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes gracias también su sintonía. Mañana estarán Lenin Artieda y Samantha Mora en Contacto Directo. Contigo, Alfredo, nos vemos el lunes. Nos vemos.